Bien, hermano, gracias. Y es un placer de nuevo abrir la Biblia y compartir con mis hermanos aquí de Chile y de otros lugares también. Siempre es un gozo ver el ánimo que tienen en seguir en sus estudios y, um, y también de compartir estos estudios con los demás que hay que puedan conectarse de otros lugares. Um, en nuestros estudios hemos pasado un buen rato examinando lo que pasó a Israel cuando comenzó uh, como nación. Dios les formó sacándoles de la esclavitud de Egipto. Les dio la identidad de ser una nación separada de los egipcios que eran sus dueños antes. Los llevó al desierto, uh, pero con mucha gloria, con muchas señales, mucho poder, demostrando uh, la gloria y el poder de Jehová. Además, su misericordia, su amor, su paciencia, su benignidad. Pero siempre con el contexto de que Jehová es santo, Jehová es justo, y no puede soportar la rebeldía, no puede soportar la desobediencia. Y a veces entendemos, y Jehová fue muy paciente con ellos porque saliendo de la esclavitud, saliendo de la incredulidad, de la idolatría, que fue la religión allá de Egipto, uh, les costó mucho creer y completamente confiar en el liderazgo del Señor Jehová. Entonces Jehová mostró su gloria varias veces. Y ya hemos estudiado estas señales de su poder. Terminando Éxodo, pues en el estudio pasado, en capítulo 33 y 34, vemos que cuando cayeron ellos de nuevo en la práctica de la idolatría, hicieron un becerro de oro, y después Moisés oró por ellos para que Dios los perdonara y no destruyera a ellos completamente. Y vemos en capítulo 34, de una manera maravillosa, Dios mostró su carácter, su esencia, su gloria delante de Moisés. Y tenemos el anuncio del carácter de Jehová ahí en aquel capítulo. Después de este capítulo entramos en los detalles de hacer y erigir el tabernáculo de la reunión, donde Dios quiso que ellos pusieran el arca del pacto con las dos tablas de piedra, y ahí adentro de este cuarto, esta tienda, el tabernáculo, estaba también el lugar del altar de incienso y la mesa del pan sin levadura, y también el candelario de 7 lámparas que brillaba siempre en la presencia de Jehová. Habiendo hecho todo eso, vemos que la gloria de Jehová llenó el lugar. Y tenemos mención de eso aquí y también adelante en el próximo libro de Moisés, en Levítico. Y todo esto nos va a llevar al punto cuando Dios iba a cumplir todo por llevarles a la tierra prometida en Números. Entonces todo lo que pasa ahora, Dios está preparándoles para entrar y tomar posesión de aquella tierra. En Éxodo 40 y el versículo 34, aquí comenzamos leyendo, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esta gloria que llenó el tabernáculo se repite cuando Salomón
edificó el templo de piedras años y años, 700 años después, allí en Jerusalén. Pero fue un templo más o menos del mismo diseño que tuvo este tabernáculo. Dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esta palabra gloria, hermanos, en el Antiguo Testamento, la gloria de Jehová, la Shekinah. Esta palabra en hebreo es una palabra preciosa en toda la historia y toda la cultura de los judíos. Ellos celebraron y hasta hoy celebran la realidad de la presencia de Jehová en su gloria en aquel tabernáculo. Además tenía la nube arriba, dice el 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Hasta este punto no habían salido del monte Sinaí, pero ahora vamos a ver el proceso por el cual ellos iban a partir del monte y comenzar el viaje hacia la tierra prometida. El versículo 37 dice entonces, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Entonces Jehová completamente mandaba su movimiento allá en el desierto. Jehová les mandó cuando hacer preparación, porque todos vivían en sus tiendas, tenían que quitar su tienda y organizar sus cosas y comenzar otro viaje, otra jornada, siguiendo en pos de Jehová. Muy bello ese concepto, siguiendo a su Dios, siguiendo en pos de Jehová. Como también tenemos este lenguaje hablando de cómo los discípulos tenían que seguir en pos de Jesús. Discípulos de Cristo, eran seguidores de Cristo, siguiéndole, pues literalmente por 3 años en la tierra, pero metafóricamente también habla de cómo nosotros, discípulos de Cristo, seguimos en pos de Él por imitar la vida de Él, aceptando los principios de justicia y de santidad y de amor y de misericordia de Cristo. Entonces 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así comenzó el viaje cuando partieron ellos de Egipto. Se menciona todo eso. Apareció Jehová en esta nube, les guiaba así, con la nube por el día y la columna de fuego por la noche. La maravilla es que toda la nación fue tan grande y enorme esta señal que día tras día tras día podían ellos mirar hacia este lugar y podían ver la presencia de Jehová. De esta forma, la gloria de Jehová estaba presente siempre delante de los ojos de ellos. Entonces, en el próximo libro, hay 5 libros de Moisés. Ahora estamos en el tercer libro de Moisés, que se llama Levítico. Y en el versículo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles, ahora comienza a hablar de los sacrificios. Aquí tenemos detalles de los sacrificios y cómo hacerlos y varias clases de sacrificios con varios propósitos. Pero hay historia en capítulo 9 que refleja otra vez la realidad de la presencia de Jehová en todo lo que hacían. Dice en el capítulo 9, el versículo 23, aquí con la bendición, cuando tenían estos sacrificios y holocaustos, con todo, Dios dio a Aarón una fórmula para bendecir a Israel. Y saliendo del tabernáculo de reunión, bendijo el pueblo, versículo 22, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió ahora Jehová, dice, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Aparentemente algo diferente, algo aún más impresionante que la nube que estaba antes y el fuego por la noche. Pero dice, en este caso, la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Nos recuerda del escenario allá en capítulo 25, cuando al pie de la montaña Dios se mostró en una forma gloriosa, con un pavimento de zafiro, y los 70 ancianos así sentados a la mesa para comer ese sacrificio de paz con Dios. Dice el 24, aquí está el sacrificio ahora, el holocausto de Jehová, no hay fuego, pero dice el 24, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Imagínense el drama del momento cuando con la bendición de Jehová y el sacrificio, el holocausto presentado delante de Jehová, Jehová mismo entonces envió fuego para consumir el holocausto. Ellos lo vieron. Tenemos algo así parecido cuando Elías estaba frente a los idólatras de Baal y con los sacerdotes de Jezebel y Acab. En aquel entonces una competencia, ¿se acuerda? Y pasaron todo el día los idólatras llamando a Baal para enviar fuego para quemar el sacrificio de ellos, cortándose y todo eso. Un drama. Pero cuando llegó la hora de la tarde, la hora de sacrificio diario allá en el templo, ahora no están en el templo, están en el monte Carmel, allí cerca del mar. Un monte que subió viendo hacia el oeste el mar grande, y ahora en este ambiente Elías llamó al Señor y el Señor le contestó. Jehová quemó con fuego el sacrificio, pero también todo el altar con las piedras y el agua. Así fue. Entonces, esto es el contexto cuando llegamos al capítulo 10 del Levítico. Un capítulo central porque afectó todo el futuro de Israel y el sacerdocio. El libro del Levítico toca primariamente
la obra de los sacerdotes. Ellos eran los 4 hijos de Aarón y sus descendientes después de ellos. Por siglos y siglos serían los sacerdotes de Israel, solamente ellos. Los 2 mayores, Nadab y Abiú, aquí en capítulo 10, versículo 1, dice: tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Otra vez, fuego salió de delante de Jehová, no para quemar el sacrificio o el incienso, pero para quemar a estos 2 sacerdotes, los 2 mayores hijos de Aarón, hermano de Moisés. Porque dice: ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Jehová les dio órdenes muy específicas acerca del fuego y de dónde iban a sacar aquel fuego. Ellos no hicieron caso de las órdenes de Jehová. Entonces, no le santificaron a Dios. Y Jehová fue provocado por esta presunción de ellos de presumir ofrecer a Jehová culto que él no les mandó. Y Dios estableció entonces un principio que corre en toda la Biblia hasta hoy en Cristo Jesús. El principio de no presumir. Así aprendemos el error de la presunción en el culto que ofrecemos a Dios. Dios no ha cambiado. Tenemos en el Nuevo Testamento otro culto, pero es culto que Dios mismo nos mandó. Podemos leer de estos detalles en el Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos explicación en versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. No podemos glorificar a Jehová si no hacemos lo que Él manda, si no obedecemos, si no así santificamos y glorificamos a Jehová. Esto no ha cambiado. Hasta hoy, el culto que rendimos a Jehová no le da gloria, sino en lo que Él manda, lo que Él quiere. Conviene entonces buscar qué dice el Señor en el Nuevo Testamento acerca del culto, que es lo que quiere. No es lo que uno quiere, lo que la iglesia quiere o que los demás, si queremos complacer al mundo. Hay muchos hermanos que piensan que conviene tener un culto que agrada al público para atraerles así. Entonces el fin justifica los medios, ¿verdad? Podemos atraer al público al culto por tener un culto que el mundo quiere. Y esto pierde el punto del culto. No es para agradar al público, es para agradar a nuestro Dios. Entonces, vemos, llamó Moisés, y aquí tenemos los cuerpos de Nadab y Abiú, los llevaron, los primos de ellos los llevaron. Entonces, el 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, el tercer hijo, Eleazar, y el cuarto hijo, Itamar, sus hijos: no descubras vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, en señal de duelo, para que no muráis.
ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Muy importante, porque ellos eran los líderes, eran los sacerdotes que tenían la unción, el aceite de la unción de Jehová sobre ellos. Y no podían ellos entonces desacreditar o menospreciar lo que Jehová había hecho en castigar a sus hermanos por quemarles allí delante del altar de Dios. Hermanos, adelante, entonces leemos de los principios que quedan de la inmundicia. Dios les dio a los sacerdotes el gran trabajo de ser jueces y distinguir entre lo santo y lo profano. Y en todo el Antiguo Testamento tenemos esta historia. Eleazar fue el mayor, entonces la línea de él, los descendientes de él, sirvieron de sacerdotes hasta los días de Samuel. No sabemos qué pasó durante el tiempo de los jueces, pero hubo un cambio. Y cuando llegamos a Elí, el sacerdote que servía allá en el templo, cuando Samuel estaba muy joven, él fue de la casa de Itamar. Y cuando llegamos a los días de cuando Samuel ungió a David para ser rey, adelante tenemos por un rato dos sumos sacerdotes, uno de la casa de Itamar y otro de Eleazar. Y últimamente volvió la casa de Eleazar en el puesto de sumo sacerdote y en la historia de Israel. Así fue. Fue muy importante porque ellos eran los jueces, eran los líderes espirituales. Llegando a Malaquías capítulo 2, tenemos esta declaración del fracaso cuando Israel se apostató. Dios culpó a los sacerdotes por no distinguir entre lo santo y lo profano. Otro sacerdote, profeta, fue Ezequiel. Entonces, leyendo Ezequiel, este es el punto, otra vez. Ellos habían perdido este conocimiento de distinguir entre lo santo y lo profano. Y claro, estas reglas de inmundicia tocan cuestiones de dieta y varias costumbres que podían profanar a ellos simbólicamente. Pero últimamente, como Jesús explica en el Nuevo Testamento, lo que es santo, lo que es limpio y no inmundo, es lo que sale del corazón. Toda inmundicia sale del corazón. En los días de Cristo, estas leyes, Jesús mismo limpió toda comida. Hizo toda comida limpia. Entonces, tenemos en Cristo otra clase de ley, y nuestro servicio de Cristo no depende de leyes de dieta como tenían los israelitas, como se enseña aquí en Levítico. Entonces, vamos a llegar a Números. El libro de Números nos presenta ahora el cuarto libro de Moisés, y aquí por fin partimos del monte Sinaí en capítulo 9.
déjame decir nada más una palabra breve acerca de este título para el libro. Números, este libro lleva el nombre Números porque comienza capítulo 1 con una orden de Jehová que ellos hicieron preparación para entrar y tomar posesión de Israel, de Canaán, la tierra prometida, con un ejército. Tenían que tener un ejército para correr a las naciones que habitaban, que moraban allí en la tierra, los cananeos, los amorreos, los eteos, hasta los amalecitas también estaban por allá. Pero dice en el versículo 2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba. Esto es importante, de 20 años arriba. Todos los que pueden salir a guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Era una nación de 12 tribus. Tenían 12 patriarcas, tenían 12 ejércitos. Y esto es una parte de la historia que corre ahora por siglos después. También aquí están nombrados y salimos con un número de cuántos, como 600 algo, 1000 de soldados o de hombres, de varones que podían salir a la guerra. Cuando llegamos entonces a capítulo 9, ahora están preparados para salir y salen del monte Sinaí por tribu con Judá primero. Ahora es la tribu real, como también hizo la profecía Jacob en capítulo 50 de Génesis. Ahora esta tribu, descendientes de el patriarca Judá, tenemos en capítulo 9, versículo 15, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día, o a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba,
ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Vemos aquí, Jehová, ¿quién fue? Fue el rey. Jehová el rey. Y sus mandatos, él mandaba a él. Hay mucha repetición por el efecto, para hacer el punto bien claro. ¿Quién mandaba? ¿Quién fue él que dio la orden para partir o para quedarse? No estaban siempre caminando y vagando. No fue así. Ellos quedaban. Podía ser por un día, 2 días, un mes, un año. Leyendo entonces en el próximo capítulo 10, los vemos, todo se hizo, dice en el versículo 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Esto es la primera vez que partieron de Sinaí y fueron a otro desierto que se llamaba Parán. Vemos que partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, etcétera, etcétera. Así es, entonces podemos contar 12 grupos, 12 ejércitos. Tenemos a Isaacar, versículo 15, versículo 16, Zabulón. Tenemos también mención de Gersón y los hijos de Merari. Eran de estas familias de sacerdotes que cuidaban del tabernáculo, que quedaban de las cosas sagradas. Pero menciona a Rubén el 18, Simeón el 19, etcétera, etcétera. Entonces, el versículo 33, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detiene, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esto fue el rito. Esto fue... aquí vemos la fórmula de palabras que pronunció Moisés cada vez que salían y se detenían. Todo muy formal, muy ordenado. El rey les mandó. Y lo que importaba más que todo es la protección de Jehová, de sus enemigos, su seguridad. Ahora, con toda esta gloria, llegamos al capítulo 11 y tenemos el pueblo que se queja porque otra vez les falta carne, y esto provocó a Jehová. Jehová comenzó a consumir uno de los extremos del campamento. Y otra vez Moisés oró por el pueblo. Pero el Señor les dio codornices otra vez para alimentarles. Dice
Moisés en este caso pide ayuda de Dios, pida ayuda porque fue tan difícil llevar la queja de ellos, y Jehová dijo, cuando dijo Moisés en el versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, perdón. Dice entonces el 16, Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Nos recuerda, hermanos, del caso allí de capítulo 6 de Hechos, cuando los 12 apóstoles están ayudando el ministerio de alimentar a los pobres que no tenían? Hay ciertas viudas descuidadas en este ministerio, se quejaron. Entonces, en este caso, ellos, los apóstoles, impusieron manos sobre otros hombres para ayudarles a servir las mesas y administrar la ayuda para los que eran los necesitados. En este caso tenemos 70 para servir a estos 2 o 3 millones de gente, pero cada varón tenía el Espíritu Santo, como también tenían Esteban y Felipe y los demás de los 7 que escogieron los apóstoles en Hechos capítulo 6. Y los 70 varones o ancianos ahora, profetas de Dios, recibían palabra de Dios. Eran profetas. Hay mención en 27. Corrió un joven y dio aviso a Moisés, dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Eldad y Medad. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y esto también nos recuerda de cuando los discípulos de Jesús se quejaron porque otros tenían el Espíritu Santo más que los que seguían a Jesús. Y Jesús también les contestó de igual manera. No fue cosa para quejarse, pero para regocijarse que el Espíritu Santo obraba por medio de ellos. No hay nadie que los hombres pueden hacer para forzar al Espíritu Santo a obrar en alguien. Esto fue lo que Jehová mismo mandó. Y estos 2 hombres también recibieron inspiración de profecía directamente de Jehová. El Espíritu Santo trabajando por medio de ellos. Capítulo 12 también nos presenta un capítulo feo. Tenemos la hermana María con Aarón, el hermano de Moisés. Están hablando mal de Moisés, y el Señor Jehová les regañó, mayormente a ella, le dio a ella la lepra como consecuencia. Dice Dios en el versículo 8, cara a cara hablaré con él, hablando de Moisés, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues,
no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y así terminó el caso. Y Moisés oró por ella y hubo una temporada en la cual ella tuvo que soportar la lepra hasta que por fin Dios la sanó a ella. Hermanos, estamos luchando para llegar a este punto de ver el momento de crisis, cuando se acercaron a la frontera de la tierra prometida un ejército de más que 600,000 de soldados, pero además con la presencia y la gloria de Jehová con ellos, preparados para entrar y conquistar las tierras de estos cananeos y los demás que se mencionan aquí. En capítulo 13 enviaron espías, príncipes de cada tribu, 12. Entonces 12 espías salieron, uno de cada tribu. Dice capítulo 13, 16. Entonces son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev. Esto es la tierra del sur de la tierra. Subid al monte. Hay una sierra que corre del sur al norte en el medio de la tierra de Israel. Y dice, observad la tierra, cómo es, y el pueblo a que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomar el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Jehová ya les dijo que era una tierra que fluye de leche y de miel. Ya les dijo, esta tierra era fructífera, muy bendecida, muy preparada. Sería tierra ideal para Israel. Pero ahora Dios les permitió confirmar que esta tierra vale la pena entrar y luchar para tomar posesión de ella. Y dice, ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat al norte. Cruzaron toda la tierra, corrieron todo, inspeccionando todo. Subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón en el sur. Allí estaba Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Ahora vieron los hijos de Anac, famosos por su estatura, como gigantes, muy altos ellos. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. El arroyo de Escol, hermanos, no está muy lejos de Jerusalén. Este valle será un lugar muy importante en toda la historia de Israel. Mucho que pasó allá en la vida de David, el rey David, o cuando estaba joven. Mucha actividad en esta área. Pero tierra fructífera, dice. Cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo,
y de las granadas y de los higos. Ahora, en un palo están llegando algo pesado, porque las uvas tan grandes, el racimo mismo tan grande, fue necesario que 2 hombres llevaran. Dice, se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Aparentemente fue muy impresionante. Aquí tengo mi mata de uvas. Todavía no han producido un racimo más de aquí, ¿verdad? Esto es lo máximo que yo he podido criar. Es duro, tiene que ser tierra muy fértil para tener un racimo tan grande como ellos hablan. Y dice, y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Anduvieron 40 días en toda la tierra. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, donde estaba la tierra, el desierto de Parán, y donde estaba Cades. Esto es cuestión de debate hoy, porque esto pasó tantos años atrás. No se sabe con confianza. Yo creo que los mapas, ya hemos hablado de eso, los mapas, no hay nada de lo que se dice de estos lugares cabe con lo que se escribe aquí. De todos modos, no se sabe, tenemos posibilidades de dónde estuviera, pero esto no importa. Lo que importa es que estaba fuera de la tierra prometida, pero no lejos. Podían entrar y salir, no fue muy lejos, preparándose para invadir, de entrar y tomar posesión. El 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Quién dijo eso? Jehová. Fue confirmado entonces lo que Jehová les había dicho acerca de la cualidad, de la fertileza, o de la fertilidad de la tierra, dice. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Aná. Okay. Pero Dios había dicho que yo los voy a dar esta tierra. Tendrían que pelear y vencer a los gigantes de Anac. Malek habita en Negev, y el Eteo, y el Ebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces los cananeos estaban en la tierra abajo, cerca del río y cerca del mar. En el medio, donde estaban la sierra, los montes, las montañas de Israel, estaban los amorreos. Y en la ciudad de Jerusalén, los jebuseos, y por eso la ciudad se llamaba de ellos. Tenía el nombre, no me acuerdo. Pero de todos modos, dice el 30. Entonces Caleb, eso es el príncipe de Judá, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La confianza de un hombre de fe. Un hombre que confiaba en Jehová. Con sus ojos había visto el poder y la gloria de Jehová. Y tenía confianza en este poder, que estuviera con ellos, pudieran ellos hacer cualquier cosa. Jehová manda, si Jehová manda, podemos.
Es como el caso del apóstol Pedro, cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas. Entonces, Pedro entendió, si el Señor me manda, yo también puedo caminar sobre las aguas. Mándame, Jesús. Y Jesús dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Imposible. Pero si Dios manda, bien puede el hombre. Pero cuando comenzó a dudar, comenzó a hundirse. Hoy estamos enfrentando la cuestión de confiar y de obedecer el mandato de Jehová. Aquí estamos. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hermanos, llegamos al fin de la hora. Y el drama aquí se aumenta. Aquí tenemos la voz del hombre con confianza, Caleb, lleno de fe. También encontramos la misma fe en el corazón de Josué. Hombres de guerra, príncipes, Josué de la tribu de Efraín, otra tribu dominante entre ellos. Judá, Efraín, listos para dirigirles. Pero los demás, no. Dijeron, no podemos. No podemos. Tanto de la vida de nosotros es muy difícil, hermanos. Dios manda un cambio de la vida. Dios manda un amor a todos. Un amor como Cristo amó. Un compromiso por completo de la vida. Nos manda cosas de evangelizar y salvar a los perdidos del mundo. Difícil. Mucho de lo que Jehová manda a nosotros en Cristo Jesús es muy difícil. ¿Cómo se puede? El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que todo cristiano conoce este versículo y se repite, pero ¿creemos o no creemos? Si no obedecemos, no creemos. Porque esto es el mensaje aquí que encontramos. La cuestión de creer o no creer. Capítulo 14, 11. Cuando no quisieron seguir, Jehová preguntó, ¿hasta cuándo no me creerán? Con todas las señas que he hecho en medio de ellos. Dios había hecho su parte. Israel entonces tenía que hacer su parte. Obedecer, ir adelante. Así también nos manda a nosotros. Jesús nos manda. O creemos y obedecemos o no creemos. Hoy día, el evangelio que se predica en muchas iglesias es esta fantasía de gracia y que no importa lo que uno haga. Que nada más confiar en Jesús. Todo se hace por Él. No. Jehová, claro, podía hacer todo. Pero esto no fue su voluntad. Israel tuvo su parte y también nosotros tenemos nuestra parte para hacer. Tenemos que cumplir lo que Él manda. Y así, esto es andar por fe. Esto es de lograr las metas que Jesús nos da. Metas de amor. Metas de gloria y de triunfo en Cristo Jesús. Aquí voy a terminar, hermanos. Si Dios quiere, vamos a volver a este texto y seguir en Números capítulo 13 y 14 para comprender tan grande fue el error que hizo Israel. Y de eso vamos a leer de Hebreos capítulo 3 y la lección que ahora en el Nuevo Testamento que se aplica a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, con eso termino y que Dios los bendiga.